Vamos a ver algunos detalles sobre la perashá de la semana, Perashat Ki Tavo. Hoy en día, uno de los problemas más comunes en la sociedad es una de las consecuencias de las averot que aparece en la perashá de la semana. ¿Cuál es? Ve'ayu hayecha teluim lecha mineged. Ufahadta laila veyomam velo ta'amin behayecha. Ese es un problema que hoy en día es más común ¿Cuál es la traducción del pasuk? que en tiempos de antes. La traducción del pasuk. ¿Qué quiere decir este pasuk? Está hablando de que esa persona, su vida la va a tener colgada enfrente de él. Y temerá en la noche y en el día, y no creerá en su propia vida. Este es el tema de la inseguridad, que la persona se siente insegura más que todo acerca de su futuro, de qué va a pasar, siente que la vida de él está dependiendo de un hilo, y que cualquier momento se rompe. Y sentir temor de noche y de día. Y no creer en su propia vida de la persona. Uno no cree. Yo creo que esto es lo que se llama hoy en día ansiedad. ¿Qué es ansiedad? Justamente es de esto. Que la persona teme y a veces incluso no sabe ni de qué está temiendo. Es lo peor, porque no hay forma ni de convencerlo, ni de corregir ese temor, porque no sabe de qué. Pero hay, en estos mismos pesukim está también una de las curas para este problema. ¿Cuál es? Dice en el Sefer Amidot que si una persona tiene problemas así de temores, hay una segulá, es recordar a Abraham Avinu. Si una persona recuerda a Abraham Avinu, se puede salvar de esto. ¿Por qué? Entonces vi en unos biurim que traen de que, como dice el pasuk en Yehezkel, Ejad ya Abraham. Abraham era uno. ¿Qué quiere decir era uno? Que él se sentía como si él era el único. Una persona, ¿por qué tiene temores? Porque él siente que depende de otras personas, depende de la reacción de otras personas a sus acciones, cómo van a reaccionar, qué es lo que piensan de él. Una persona que se siente solo, no tiene a qué temerle, ¿sí? Entonces dice que, por eso dice el pasuk que en Perashat Vayera, cuando habla de la Akedat Yitzhak, Atay Adati quiere Elohim ata. Él al único que le temía era ¿quién? A Hashem. Y a nadie más le temía. Esto no está muy claro, pero puede ser que lo que se refiere es a lo que dicen de que el temor verdadero a Hashem anula todos los demás temores. Es decir, hay personas que... El temor dijo tú una vez que es bueno, ¿no? Es muy bueno. ¿Por qué es bueno el temor a Hashem? Algunas personas dicen, bueno, pero ¿por qué temor? ¿No es mejor el amor? El problema es que el amor no quita temor. El temor sí quita temor. ¿Qué quiere decir? El temor a Hashem, si una persona realmente le tiene miedo a Hashem, pues ya no le tiene miedo a nada. ¿Por qué? Porque ninguna de esas cosas él sabe que le puede afectar. Si el temor a Hashem que él tiene en su corazón es verdadero, entonces, ¿cómo le va a temer a alguna otra cosa? ¿Le va a temer a si va a haber muro en la frontera o no? No le teme a eso, sino él a quién le teme, a Hashem, que es el que decide si ahí va a estar el muro y si el muro le va a afectar. Y decir, en vez de temerle a... Porque ¿cuál es el problema? El temor es sano para la persona. La persona no puede estar viviendo tampoco, ¿cómo le dicen en inglés? Carefree. ¿Cómo se dice carefree?
sin preocupación, es malo. Una persona que vive sin preocupaciones también es malo. Sí, sí. Pero hay que tenerlas con medida. Está demasiado preocupado, también es problema. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Temor a Hashem. Con el temor a Hashem. Ahí la persona tiene la dosis exacta de lo que tiene que temer. Entonces, Abraham vino, que fue el Yeré Elohim, quita el temor a cualquier cosa. Pero yo creo que hay una explicación más sencilla. Akadosh Baruj Hu dijo varias veces, no temas. Pero ¿cuándo fue la primera vez que Hashem le dijo a un ser humano, no temas? Al que mató. Al hijo Dice el de- pasuk en Perashat Lech Lecha, al tirá Abraham. Incluso antes de que se llamó Abraham. Se llamaba Abraham todavía. Y dice el Midrash Rabbah, en Bereshit Rabbah, en Perasham Emdalet, que ¿por qué se lo dijo a Hashem? Porque notó que estaba temeroso. ¿En qué contexto estaba cuando lo estaba diciendo? Dice, al tirá Abraham, sejarejar bemeod, tu recompensa es grande. Entonces habla Jajamim de cuál fue el temor, hay todo un análisis al respecto, pero vemos justamente que Hashem al primer ser humano que le dijo, no temas, porque estaba temiendo, era Abraham. Ahora ya tiene mucho más lógica esta segulá de que de recordar a Abraham Avinu. Pero Abraham le temía, antes de que le temiera nada más a Hashem, Abraham tenía otros temores. Por eso dijo Hashem al tirado, ¿o por qué le dijo al tirado? Mira, el tema del temor no es blanco y negro. En la mayoría de los casos, especialmente con Yehudim, Shomrei Torah y Mitzvot, están en el área gris. ¿Qué quiere decir? Todos le temen a Hashem. Pero también muchos le temen a muchas otras cosas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí, el temor a Hashem existe, pero la pregunta es ¿hasta qué grado? Y la pregunta es si está solo en el subconsciente el temor a Hashem, o si realmente lo tienen enfrente de la vista. Shiviti Hashem Negdi Tamid. Es igual como lo mismo de Shiviti Hashem Negdi Tamid. Hay personas que tienen a Hashem muy metido en su corazón. Pero esa no es la idea. Tiene que ser Lenegdi, enfrente. Lo mismo con Irat Shamayim. El Irat Shamayim la persona puede tener muy adentro, pero tiene que estar enfrente de uno, que en el momento que llega alguna prueba pueda él sobreponerse. Y encontré algo impresionante. Si tomamos las palabras de este pasuk, Mineged ufahalta laila veyomam velo ta'amin behayeja, si sumamos todas las letras, sale igual en Gimatariá con el Kolel de Izkor Abraham, que recuerde a Abraham. Impresionante cómo está Ramuz esto. Dicen que este libro Sefer Amidot es impresionante porque es un libro que parece como algo inventado, porque aparecen frases así, esto así, sin ninguna fuente, sin ningún... pero es increíble cómo puede estar hasta insinuado aquí en esto. ¿Quién lo escribió, Rab? ¿Él dijo? Es el Rab de Breslev lo escribió. Ahora Rabbi Nachman mi Breslev. Ahora, este tema del temor, ¿qué tan bueno es hoy en día? Entonces, justamente le preguntaron a Rav Steinemann, de una yeshiva, ¿de qué tema hablar ahora que se acercan Rosh Hashanah y Yom Kippur? Entonces, ¿todos de qué piensan? ¿De qué hablar? El temor. Viene el día del juicio, llega el destino de la persona, ¿verdad? Como el castigo, sí. Como cuenta la Rabbi Salanter, cuenta que él vio una vez una persona en el mes de Elul que tenía una cara así tan así de espantado, que lo saludó y no le respondió el saludo. La otra persona no le respondió porque estaba tan estresado, tan nervioso, tan temeroso de lo que viene, que es como, pues, cuando una persona tiene una preocupación grande, que la gente lo saluda y no contesta, está como que en otro lado. Entonces Avisar Salanter en ese caso, él lo criticó, dijo, ¿qué tengo la culpa yo que él está temeroso de este? Porque él consideraba que es una falta de equilibrio. Porque si la persona no puede permitir que el temor lo paralice.
Ahora, eso es lo que él decía en su generación. Rav Steinemann dice ahora en esta generación, cuando le preguntaron, dijo, ¿de qué hay que hablar en estos días? De la esperanza. Dice, nuestra generación no es apta para lecciones de temor. Dice, nuestra generación no sabe cómo procesar esa información. Porque si la persona, el Irat Shamayim, debe saber cómo procesarlo. Si no lo procesa debidamente, sale contraproducente. Si es un temor que lo paraliza, al revés. No puede hacer nada. No puede hacer nada. En vez de hacer, el temor lo paraliza, que no puede hacer. Lo deja en su temor y eso es todo. No es de que el temor lo lleva a corregir, a reaccionar debidamente. Les dijo, tiene que haber hoy en día un mensaje de ¿qué? De esperanza. Y dice, ¿cuál es? Dice, ¿de dónde yo tengo una prueba? Dice Rav Steinemann. Dice, ¿cómo decimos en la tefilá? ¿Qué se decide? Ubiriot boy pakedu, leazkiram, lehaim velamavet. ¿Verdad? Decimos en la tefilá. Y más lo dicen muchas comunidades en el Piyut Untané Tokef. Dicen, mi ihye umi amut. ¿Quién vivirá y quién no morirá? Entonces, ¿cuál es la reacción natural al escuchar esto? ¿Qué dijiste? ¿Qué acabas de decir tú ahora? Barmenan. ¿Es correcta su reacción o no es correcta? No, porque es temor. Pero está diciendo que se va a morir, que no va a temer, entonces que la persona tiene que ser apático a todo lo que se le presente. ¿Le pone una pistola enfrente y él no teme? No, porque ya está haciendo un temor. Dice, aquí hay dos palabras. ¿Quién va a vivir? ¿Y quién no va a morir? ¿Y quién va a morir? ¿Tú en qué te enfocaste, ¿A qué le dijiste, Barminan? A la otra para que no. Entonces, ¿Al de la vida o al de la muerte? quiero la vida, entonces digo la otra la ¿Por cancelo. qué? Porque viste el medio vaso vacío. No. Claro, porque ¿cómo va a decir Barminan sobre la vida? Cancelé Si la le dicen otra a alguien que lo van a recordar para la vida, ¿se dice Barminan? Claro que no. No, ¿Por qué no, de dice? la muerte a la muerte. ¿Pero por qué te enfocaste en eso? Dijimos las dos. ¿Por qué dijiste Barminan? Cancelo la parte negativa, me quedo con la positiva. El problema es que así es el ser humano. El ser humano le gusta agarrar ¿qué? Lo triste. El punto negro. El punto negro. Así es el ser humano. No eres tú, somos todos. Y No, menos no. en todo, menos. Sí, así es la naturaleza del ser humano. La persona tiene que llenarse de esperanza. Dice, ahora me pueden dictar Vida. la vida. Pero ahorita la tiene la vida. Ahorita en estos momentos tiene vida. La vida la tiene hasta cuándo. Ya, hasta ahorita. Ahorita la tiene. Al Por eso siguiente dice va a segundo, mirar no al sé. otro. Pero la No vida está es un terminado. contrato renovable, no de forma automática. ¿Conoces un poco de las letras chiquitas de los contratos? Sí. Entonces, los Está contratos seguro. tienen varios tipos de contratos hay. Y este es un contrato, Que se vence. sí, que no se renueva automático. Hay que, ¿cómo se llama? Reunirse nuevamente y determinar si se renueva. Te dice, ¿por qué te enfocas, dice, en la parte del miedo y no en la parte de la esperanza? Dice, en tiempos de antes que les servía el miedo para poder superarse, está bien. Hoy en día, dice todo lo contrario. Y dijo, él lo dijo para Bajuri Shiva, cuando le preguntaron también, dice, entonces, ¿en qué enfocarse ahora estos días? Si es el tiempo de esperanza, ¿en qué enfocarse? ¿Qué hacer para poder llegar? Dice, estudiar Torah y estudiar y estudiar. Así dijo. Porque la verdad es de que hoy en día lo único que le da esperanza a la persona es el estudio de la Torah. Lo único que puede darle a la persona una estabilidad emocional y mental es que el estudio de la Torah. La persona que está en la calle, en sus quehaceres y no estudia Torah, muy difícil mantenerse estable en todas sus facultades. ¿Por qué? Porque hay tantas cosas y hoy en día ocurren tan rápido y tan veloz de que incluso la mente humana a veces no tiene ni la capacidad de procesarlo debidamente. Dice, lo único que le da esa estabilidad a la persona es el estudio de la Torah. Es lo único. Entonces así él dijo, él lo dijo para Bajurei Shiva, pero es probable que esto aplique también para ¿quién?
para todos. ¿Por qué un temor de Shiviti Hashem le negrita a mí es bueno? Tener a Hashem presente todo el tiempo. Es muy bueno, pero hoy en día lo que dicen muchas autoridades de la materia, de que no es efectivo. No es efectivo. O sea, no crece uno espiritualmente. No es efectivo, sino el temor es con un fin. ¿Cuál es el temor? El temor es con el fin de llegar a Irat Het. Eso es lo principal. Sí, aparte está lo que es Irat Romemut, pero finalmente es para llegar a eso. Irat Het, para temer al pecado, para hacer las mitzvot. Dice que hoy en día el temor en la mayoría de los casos es contraproducente. Pero no irata Onesh, irata que Hashem está enfrente de mí. Ese no puede ser malo. Pero Hashem está enfrente de mí y me lleno yo de amor hacia él o de temor. Esa es la pregunta. De respeto, de no hacer cosas. Respeto está muy bien. Si es respeto está bien, estamos de acuerdo. No parálisis. Pero si es temor, es algo un poco delicado, es lo que dijo él. Un poco delicado. Sí. Incluso dicen que hoy en día ya no a los niños. Si un papá quiere enseñarle así un poco, por ejemplo, quiere estudiar con el hijo Habrutá, Masejet Geinam. ¿Conocen esa Masejet? Sí, Reshit Hochma. Muy interesante. ¿Cuántos colores tiene el Geinam? Tiene ahí varios detalles. Dicen hoy en día que no se recomienda. No se recomienda, que no es... Hoy en día no. Antes al revés. El Bio Badia Yosef dijo a Ibrahá que estudiaba cuando estaba en la yeshiva antes de Shahrit cada mañana con Jajam Yaakov Dweck. Dijo a Ibrahá, estudiaban Habrutá Reshit Hochma. Y dice, y lo estudiaban llorando con lágrimas, estudiando el libro. Dice, esa es otra generación. Y mira que salió de ellos Sadikim y Jajamim tan grandes. Dice, pero hoy en día es más difícil de que eso le sirva a la persona para progresar Betorah u Birat Shamayim. Una de las cosas que a veces más crea temor en la persona es el tema de la parnasá. De la parnasá, que hay personas que piensan, cuando hay una dificultad, cuando hay un problema, ¿cómo se va a solucionar? Y hay un pasuk impresionante en la perashá de la semana. Dice, Lehem lo achaltem. Pan no comieron. Veyain veshechar lo shetitem. Vino y bebidas embriagantes no tomaron. ¿Cuándo? En Israel, ¿no? En el desierto. Lemante de Kiani Hashem Elokehem. Para que sepan que yo soy Hashem. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Entonces la explicación que se pudiera dar es el tema, lo que dicen Jajamim, que es más grande la prueba de la riqueza que la prueba de la pobreza. A tal grado que el Ben Ish Hai, en su libro Birkat HaReach, que encontraron ahí en el palacio de Saddam Hussein y Mahshemon, encontraron ahí este libro. Estaba perdido. Y en este libro él dice de que una vez, él acostumbraba, la costumbre de su familia era decir los perakim de Shabbat. En la noche de Shabbat, del Shabbat, en la mesa, decir 4 primeros perakim. ¿De Mishnah? De Mishnah. Se dice que estaba leyendo él eso, y había una vez una persona que estaba invitado en la mesa, y dice, Jajam, ¿por qué tan mala suerte la del pobre? Porque la primera Mishnah de Shabbat habla del pobre. Pobre, que está fuera del Que si el pobre mete la mano y saca la moneda, o si el de la casa sacó la mano y le dio la mano al pobre, ¿cuál es la halajá? ¿Quién está transgrediendo el isur de la prohibición de Hotzá en Shabbat? ¿Verdad? De eso trata. Dice, qué mala suerte la del pobre. Dice, ¿a qué te refieres? Dice, mira, hasta la Mishnah, cuando habla del pobre y del rico, primero menciona el caso en el cual el pobre es culpable, y solo como segundo caso pone
¿El caso de qué? De cuando el rico es culpable. Mira qué mala suerte tiene el pobre. Hasta la Mishnah lo acaba poniendo de qué? De segunda. ¿Saben qué le contestó el Ben Ishai? Dice, ¿sabes por qué está así? Porque el pobre, si le dicen que algo está prohibido, lo cumple con facilidad. El rico, dice, para él es más difícil recibir el yugo de la Torah y las misbot al 100%. Entonces, por eso es de que primero ponen la halajá del pobre. Le dicen al rico, mira, si el pobre ya lo aceptó y ya no lo va a hacer, dice, tú aprende de él y tú tampoco lo hagas. Pero hay que darle primero el ejemplo. Porque es tan difícil para él subyugarse. Es muy interesante que, la verdad es de que la mayoría, saben ustedes que aquí en México hay muchas preguntas de halajá acerca de Shabbat. De personas que quieren permitir algún trabajo en Shabbat. Saben que es muy común aquí. Que la mercancía que no llegó, que va a salir, cómo le va a hacer, que tiene que ir en Shabbat, tiene que mandar en Shabbat, tiene que fabricar en Shabbat, tiene que importar en Shabbat, tiene que vender en Shabbat. Así, mil y un casos que normalmente se presentan. Y es curioso que casi ninguno de esos casos viene de alguna persona de qué, que es pobre. Debería ser al revés, ¿verdad? Debería ser al revés, como él necesita, a veces no puede completar el mes. Pero él no tiene dudas. Si hay Shabbat, es Shabbat y se acabó. En Shabbat se olvida uno de todo. Y el otro, que uno diría, bueno, tiene más margen para poder aguantar la pérdida y salir adelante, para él se dificulta más aceptar el de Shabbat. A tal grado que el pobre puede ser que ni pregunta. Puede ser que el mismo Eter que puede tener uno, puede tener el otro. El pobre ni preguntó. Solo el otro pregunta. Entonces aquí le dice, no comieron pan, no tomaron vino. Y ahí es que saben y conocen que Hashem es Akadosh Baruj Hu. Dice, es lo que hace que realmente tengan que emuná. Pero hay otra explicación, me acuerdo hace más de 30 años aproximadamente, escuché de Rav Galinsky, dijo Ebrahá, que él dijo sobre el pasuk, leman anoteja. Dice el pasuk sobre el man, ¿verdad? Que Hashem nos hizo sufrir. Nos hizo sufrir con el man. ¿Es verdad? Dice él sí, ¿por qué? Porque dice Jajamim que el Saddik encontraba al man en la puerta de su casa. El que era intermedio a cierta distancia y el que era Rasha lejos de su casa. Te dice él, dice, ¿qué pasaba si una persona fue Saddik? Y un día falló. Entonces siempre llegaba el man ¿a dónde? A la puerta de su casa. Este día no, llegó a 4 cuadras. Entonces llega en la mañana a su casa después de filar, le dice a su señora, ¿sabes qué? Que escuché de una nueva dieta de desintoxicación. De no comer. De no comer 24 horas. ¿Por qué? Porque él prefiere quedarse en ayunas. De salir y que lo vean. Como toda la cuadra va ahí, la ida y la vuelta, todos lo están ahí señalando con sus ojos. Te dice el man, no te deja. Dice, con el man la pasamos duro, dice. ¿Cuántos ta'aniyot pasaron con el man? Entonces, dice, esto era algo que ayudaba a la gente a pensar 2 veces si conviene hacer una averá o no. Porque si ya ayunó 10 días ese año, ¿creen que tenga ganas de ayunar otros días más? Ya aprendió la lección. Por eso dice, no comieron pan, no tomaron vino, sino man. ¿Para qué? Para que sepan quién es Akadosh Baruj Hu. Dice, esta persona acaba bien derechito. Pero por miedo nada más. Todo era miedo. Sí, claro. No era amor, no era por no, es lo que dijimos, que hoy en día la gente no sabe equilibrar sus emociones. Pero antes sí. Antes seguro. Este es un método muy eficaz, el del temor. Lo que no contamos, no estoy hablando hace 3.000 años, estoy hablando del Pío Badeo Yosef hace 70 años y le funcionó perfecto. ¿Sí? Hoy en día incluso hay un hajam en Jerusalén, Morgenstern, que dice que no debe la persona estudiar cosas que lo llevan a llorar antes de la tefilá. A tal grado, dice que hasta para la tefilá es malo. Dice, miren cómo cambiaron las personas de hace pocos años para acá.
Dice, otra explicación, una vez escuché de mi abuelo, Rabbi Eliezer ben David, Shihel Oreje Amim, dice de que todas las personas realmente les llegaba el man a la misma hora. Nada más que el man llegaba de lejos y se acercaba. Dice el Rasha, en vez de decir Shahrit, a las 6 de la mañana salía a buscar el man. Lo encontraba, ¿a qué horas? Tenía que caminar 3 horas, ahí lo encontraba a las 9. El Benoní, que hacía, la mitad de Alon Shabbeah ya salía corriendo por el man. Le tocaba 1 hora de caminar y mientras tanto el man se acercaba y ya lo encontraba. El Tzadik se quedaba, estudiaba Hokli Israel, y Gemara, y Alajá. Cuando ya salía, ya llegó el man a la puerta. Entonces era por desesperados. Dice, hoy en día, dice, no por desesperado, es por cuestión de que la persona que cumple con la voluntad de Hashem, él contó casos de que a veces él decía, no, sabes que no me voy a apresurar en Shahrit, aunque tenga un vuelo. Y si le decían, ¿cómo? Acá vamos a recortar para que alcance el vuelo. Y dice que llegaba al aeropuerto y justamente atrasaron el vuelo. Dice, así dice, una persona por servir a Hashem, dice, no puede, tomar otras consideraciones cuando se trata de Abodat Hashem. Dice, es la misma idea, otra vez lo mismo. ¿Qué le enseñaba esto a la gente? Que no les conviene. ¿Para qué te apresuras? Dejas tu estudio, dejas esto para correr detrás de la Parnasá. Mientras de que lo tienes ahí, cerquita. Y yo pensé otra explicación sobre esto de que por qué sufrían tanto. Sí, porque saben ustedes que el man fue muy polémico. Porque ¿qué verajá se decía sobre el man? El sabor, ¿no? Entonces, el libro Benei Sahar dijo en nombre del Mekubal, Rabbi Israel Dov, que no se decía verajá sobre el man. Sin verajá se comía. Y así dice en el libro Birkat Aharon. En el libro Segulot Israel y en el Pisquete Shuvah dicen que sí se decía verajá. ¿Qué verajá se decía? En el libro Gan Rave dice que la verajá es mezonot. El Benishai dice que tiene 2 verajot. Una era la que decían en el desierto, era Hamamtir lehem min hashamayim. Y cuando llega el Mashiach y ese pedacito de man que se guardó, se va a decir Hamotzi lehem min hashamayim. Sefer Hasidim dice que se decía la verajá Hanoten lehem min hashamayim. Rabbi Haim Palaji dice Hamotzi lehem min haaretz, se dice. ¿Desde qué época se empezó a decir verajot? Desde David Amelech, ¿no, Raúl? Las verajot, dice la Gemara, Sebarai. Es obvio, es algo lógico. No necesitas ni fuente para eso. Se entiende de esto que siempre decían. Te dice, incluso el Bi Abraham Azulay en su libro Ora Hamas de Zohar HaKadosh trae el nombre de Rabbi Moshe Cordovero, que se decía Mosí lehem min haaretz. En el libro Birkevet HaMishneh sobre la Mejiltá trae, dice, siendo de que el sabor del man cambiaba dependiendo de la persona y los gustos. Te dice, también cambiaba la verajá, depende del sabor. Bueno, esto hay una polémica que ahora justamente se renovó esta polémica porque está relacionado con el tema de los cultivos hidropónicos. ¿Qué verajá hay que decir sobre ellos? Se relaciona también con este tema del man de alguna forma. Porque es un problema el tema de la verajá de cultivos hidropónicos. Sí, como va a decir Borepería Dama. Entonces, seguramente los tzaddikim que estaban en el desierto, ¿qué hacían con el man? Si sabían que hay varias opiniones, seguramente ellos esperaban que alguna otra persona diga otra verajá con alguna otra cosa, o alguien que está débil, hasta que le saque de Jehová, ¿verdad? Andaban buscando, dando vueltas, ¿para qué? Y puede ser que algunos días, hasta el mediodía, o hasta quién sabe qué horas, hasta que podían comer, porque no van a comer ellos sin, salir y de Jehová según todas las opiniones. El que más sufría era el Sadik. ¿Sí? ¿Saben ustedes que hay personas, por ejemplo, que todo el tiempo tienen unos cubos de azúcar? ¿Para qué? Para sacar de Jehová de diferentes cosas. Comen el cubo de azúcar, dicen Shakor. Pero vino a Jehová de Yosef Zichron Ibrahá y criticó eso. Dice, no, ¿cómo? El azúcar mismo
Es porque la mamá- También tienes afec. Entonces, ¿cómo se tienes que comer otras cosas para sacar el ajova que? Al azúcar. Esto nos demuestra qué tan complicado es. Las alajot de verajot son bastante complicadas. Y eso para el que lo sabe. El que no lo sabe, cae en muchas complicaciones adicionales. Si por ejemplo está la complicación clásica, ¿qué pasa si una persona dice verajá sobre... tiene que, ¿cómo se llama? Decir verajá sobre aguacate y plátano. O aguacate y papaya, vamos a decir. La papaya es afec, si es algo. ¿Qué? La papaya es afec, si es Entonces, algo. ¿cuál hay que decir primero? Papaya. No, la papaya ¿Qué? y el plátano. Papaya, ¿no? La papaya. ¿Qué de verajá dice? Mamá. Adamá, ¿verdad? O puede ser... Ahora, ¿qué pasa si una persona... sí. Ahora, ¿qué pasa si él dijo primero Boré Periaetz? Ya no puedes ir sobre la papaya. Tiene que pensar que Papaya nomás es tiene sobre esa- esta. ¿Puede decir verajá sobre la papaya o no? Si piensa que nomás sobre el aguacate o sobre el durazno, Ahí sí. se metió en Y Safek. dejar fuera lo otro. Ya se metió en Safek. Ahora, ¿qué pasa al revés? Si una persona, por ejemplo, en la mesa tiene un aguacate y una manzana. Y dijo verajá Adamá sobre el aguacate. ¿Tiene que decir verajá sobre la manzana o no? Pues es el mismo min, ¿no? Es- Uy, uy, uy. ¿Ven ustedes qué complicaciones salen de todo? Y es algo que puede pasar todos los días. Todos los días. Una persona que le traen un plato de frutas a la mesa, ya se complicó. Mírense cuántos detalles hay en la Salahot Berajot. Por eso dice Pasuk, dice, ¿cómo se llama? Para pasar esto, dice, seguramente hay un maasé muy parecido que ocurrió en Yerba. Que hay una jumra que trae el Pele Yoaetz y el Benishai, de no ser la persona que rompe el minyan. Cuando sale la persona de Beta Knesset, si solo hay 10, no salir. Porque la Shejina se va a comer. Sí. Así dice, trae el Pele Yoaetz. Les dice el Pele Yoaetz, trae el Benishai, que la persona se cuide de eso. Dice que en la isla de Yerba había un Beta Knesset, que quedaron 10 y todos se cuidaban de eso. Dice, se quedaron hasta el mediodía en el Knis y nadie fue a trabajar. Y nadie iba a salir de ahí. Que salgan los puntos. ¿Cómo salir? Una puerta no caben. Hasta que mandaron a preguntar con alguien así de afuera que pasaba con un jajam y le dijo que salgan 2 juntos. Después yo tuve una polémica con Ramazuz que contó esto y le dije, ¿cómo? Dice, hay un Yerushalmi de Ferush que dice que es imposible salir 2 personas juntos. Sí, no es exacto. ¿Por qué? Porque no hay exactitud. Entonces él trajo esta pregunta mía en su libro sobre Benishai. Ahí menciona esta pregunta y dice, él trae unas explicaciones porque él cree que eso depende de Yefshal Etzamtzem, depende de Yefshal Etzamtzem Bide Adam, Bide Shamaim, todo un pilpul. Y dice, hay cosas, hay cuestiones de halajá que a la persona lo pueden paralizar. Como dijimos antes. Hay miedo de Akadosh Baruj Hu y hay miedo de qué? También miedo de la halajá. Por eso dice, hay personas que sufren. Pero ya dijo el Ketab Sofer, tenemos que saber que de la Gea, Genoa. dar Genoa. Dice, si la persona ve que hay alguna misvá de que se le está haciendo demasiado complicado, será porque no la está haciendo debidamente bien. Si las mitzvot de la Torah son de la Gea, dar Genoa. Y es lo que dijo Rav Steinemann también en estos días, deben ser días de ¿qué? De esperanza. La persona puede ver todo lo que puede lograr para el año que entra con un poco de esfuerzo ahora. Cuando la persona ve todo lo que puede y cuáles son, hasta cuánto puede llegar a conseguir, no hay límite. Akadosh Baruj Hu no tiene límite. Entonces todo eso está a su alcance. Dice, ¿qué mayor esperanza puede haber con eso? Ir a zona, Akadosh Baruj Hu ayude a que mitoch simha lo sirvamos siempre con mucha alegría y que Akadosh Baruj Hu nos escriba Besefer HaHaim VeShalom. Amén. Amén.